Ok, vamos a empezar con la parametrización de la matriz de rotación de Gibbs. Lo primero que necesitamos es meter el eje de giro. El nombre que le vamos a dar es la letra E y vamos a meterlo como un vector de matemática, no como una lista. Entonces, las direcciones principales les vamos a dar el nombre de EX, EY y EZ. Después metemos la matriz antisimétrica del vector unitario de giro E. Para ello me voy a representar la S de skew symmetric del vector E. Entonces insertamos una matriz de 3×3. Entonces nos vamos a insert table matrix y nos sale esta pantalla. Ahí debemos de poner 3 filas, 3 columnas. Hay hacer tabla y matriz. Le tenemos que dar matriz, le ponemos OK y ya nos aseguramos que salga esto con una forma de matriz. Eso es importante cuidarlo en matemática, porque si no podemos haber elegido mal. Y también al momento de rellenar es clásico que uno borra un lugar de la matriz porque te equivocas y pierde la característica de matriz. Entonces siempre al final vamos a preguntar si tiene forma de matriz antes de usarlo, para que luego no andemos buscando posibles fallas, errores y no sabemos de dónde. Ese es un clásico. Estoy poniéndolo ya sin explicar qué es y cómo sale cada término, porque ya es conocido, entonces no hay problema. Entonces ahora sí lo ejecuto. En matemática esto se hace con el Shift Enter y entonces ahora sí hago la pregunta. El matrix Q es un comando que me sirve para decir si es matriz o no es matriz. Me debe salir el true. A ver, me faltó la X, matrix Q. Entonces ya aseguramos que sí estamos bien en ese sentido con nuestros dos arreglos que acabamos de realizar. Por eso lo elimino, porque nada más para eso me va a servir. Ahora sí, vamos a meter la matriz de rotación canónica la matriz de rotación de Gibbs, o también se le da el nombre de parametrización de la rotación en forma de Gibbs, y eso estaba definido de la siguiente manera: E por transpuesta de E más el coseno de phi. Recordemos que todos los comandos de matemática deben de iniciar con letra mayúscula. Todos. Por ejemplo, transpuesta, la T mayúscula, las funciones trigonométricas, letra mayúscula, y los argumentos de las funciones siempre van con corchetes cuadrados. Si estamos acostumbrados a trabajar en MATLAB, pues esto es un poco incómodo. Ahora bien, para sacar las letras del alfabeto griego es siempre escape, y con la primera letra de la que define ahora sí que valga la redundancia, la letra que tú quieres elegir. Sin embargo, en el caso específico de phi, que es lo que quiero poner, si nada más pongo P, se va con pi. Entonces hay que poner PH, es escape, PH, escape, y se aparece la letra. Si hubiésemos puesto escape P, escape, aparece pi. Y me parece que también aquí puede ser posible con escape F, escape. Sale lo mismo de la phi. Sí, es correcto. Entonces, como lo queramos poner, yo voy a poner PH, coseno de phi. Luego, esto estaba multiplicado. También en matemática es muy dado a multiplicarse dejando un espacio en blanco, pero por claridad aquí, para que no nos vayamos a confundir, le estoy poniendo el símbolo asterisco, que es multiplicación común. Entonces ahora metemos la matriz identidad
Para no escribirla ponemos Identity Matrix 3. Ya sabemos que nos va a salir una matriz de identidad de 3×3. Si queremos meter la mano, también podríamos hacer lo que hicimos para la matriz antisimétrica, pero es más fácil así. Luego vamos a restar E por E transpuesta. Lo copio porque pues ya lo tenemos, para qué volverlo a escribir, es el mismo término, ya tenemos hasta ahí. Y después agregamos el último término, que es seno de phi multiplicado por la matriz antisimétrica del vector E. Y aquí es a lo que queremos llegar. Este es el arreglo. Se le agrega al final de la ecuación que escribimos anteriormente, diagonal, diagonal, matrix form, para que nos despliegue una forma de arreglo matricial como lo conocemos. Y ahí está, es lo que tenemos para una matriz de rotación alrededor de un eje arbitrario E, un ángulo arbitrario phi. Ok, pero así como lo tenemos, es la matriz de rotación general, y yo lo que quiero es que me sirva para obtener las matrices de rotación canónica alrededor de cada una de las direcciones principales. Entonces, esto que acabamos de introducir lo vamos a poner ahora en forma de una función de matemática para que nos sirva más adelante. A esa función le voy a llamar rotar. Va a ser una función definida por nosotros. Entonces va a tener dos argumentos. El primer argumento va a ser el ángulo, que es ang, así lo voy a llamar. Y el segundo argumento va a ser el vector E. Pero aquí el vector lo tengo que meter como una fila. Entonces, una lista, perdón. Entonces voy a poner EX guión bajo, coma, EY guión bajo, coma, EZ guión bajo. Vale. La gran diferencia entre lo que yo tengo definido aquí y lo que estoy poniendo aquí es que el que estoy marcando es una lista, y el otro, el que estoy marcando, el primero que definimos nosotros, es un arreglo. De hecho es un arreglo matricial. En MATLAB es una matriz de 3 filas por una columna, y este sería una lista. Vale, de hecho voy a escribir aquí afuera control C, control V, le voy a quitar esto nada más para que, y le voy a dar un nombre X, y lo voy a ejecutar y le voy a preguntar matrix group de X, y me va a salir falso porque es una lista. Y vamos a ponerle vector Q, me va a salir verdadero. Aquí vector Q es para matemática lo que nosotros vemos como una lista, ¿de acuerdo? Vean que no tenemos aquí las llaves por cada término. De hecho, si a esto le pongo matrix form, ¿no sale error? No, sí sale, pero sale algo así, y es engañoso. Como un vector. Pero es engañoso, porque de igual manera aquí arriba voy a poner, es lo mismo, nada más que si yo le pregunto las dimensions de la lista XX, me sale de 1 porque es una lista. Y si le pongo aquí ahora dimensiones del vector E, a ver, vamos a ver, y ahora me voy a dimensiones de E, me sale que es un 3 por 1. Entonces sí vimos la diferencia, ¿no? Sí.
Ojo que si le dejo activado aquí el matrix form al E y me voy a ejecutarlo acá, me sale como un 1. Eso es un detalle. ¿Vale? ¿Sí lo vieron? Entonces, esto nada más es para que me sirva para verlo. Bueno, entonces continúo con mi función. Voy a poner 2 puntos igual y definimos un módulo. El módulo igual corchete cuadrado y abro y cierro. Dentro de eso voy a abrir unas llaves y después las voy a cerrar. En esas primeras llaves voy a poner las ecuaciones que yo voy a definiendo dentro del módulo deberán de ser puestas aquí. Entonces, como todavía no sé lo que voy a poner, pues lo dejo vacío. No sé ni cuántas ni cuáles. Luego coma, y ahí es donde voy a empezar a escribir cada una de mis ecuaciones. Yo estoy acostumbrado a poner paréntesis para poner las ecuaciones que van a llevar ahí, pero en alguna parte vi que en esta versión 11 ya no es necesario. Sin embargo, por costumbre yo lo voy a dejar el uso de estos paréntesis. Bueno, ahora lo primero que sabemos que debe de introducirse es el eje de giro E. Ahí lo voy a poner. Nótese que como va a estar definido dentro de esta función, pues aunque lo tenga yo definido aquí, pero como es una función, no lo va a reconocer, entonces lo tengo que introducir en la función. Lo voy a copiar, ya vimos que sí funcionaba. Voy a poner acá, control C, control V. Y bueno, aquí voy a dar un espacio para que se vea bien como una lista, una serie de pasos. Igual esto lo voy a bajar. Ya tengo, después de habíamos visto que tenemos que definir la matriz antisimétrica de, lo voy a copiar, control C, control V, ya está. Y ahora sí voy a poner lo mismo que hacíamos anteriormente, que era R, y lo voy a copiar aquí. Me aseguro que no hay un espacio en blanco. Okay. Al final de cada una de las definiciones que estoy poniendo hay que poner un punto y coma. Esto sí es necesario. Entonces, esto es lo que ya me va a dar mi resultado. Lo voy a llamar result. ¿Vale? Bien. Al ángulo, a esto le voy a llamar anc. Está phi. Y hay otra parte aquí abajo. Anc. Entonces, ahora sí pongo aquí cada una de mis definiciones. Primero fue el vector unitario E, que es el que me define el eje de giro, la matriz antisimétrica del eje de giro, y notemos cómo va cambiando el color de cada una de estas definiciones. Ahora que ponga result, como result, y ya cambio el nombre. Entonces no hay pierde porque nos lo va definiendo. A propósito, porque va a ser la salida a result, no le voy a poner punto y coma, porque es lo que me va a arrojar mi función rotar. Bien, ya lo tenemos, lo voy a ejecutar y desde luego que no, lo que hizo fue cargar la función. Aparentemente no hizo nada para nosotros, pero ya lo tenemos. Ahora la voy a usar. Quiero encontrar, aquí sí voy a poner la matriz de rotación. Vamos a meter, creo que en paletas, no, en window, en toolbar. Quiero aparecer aquí abajo de esta barra de herramientas principal, una barra para el formato. Entonces me voy a window y me pongo en toolbar, y ahí en toolbar
agrego el que dice formato y vemos que aparece esto nuevo. Ahí le voy a poner section. Me doy cuenta que estoy fuera ya. Cuando yo esté aquí en la función rotar, donde está parpadeando el cursor, con flecha hacia abajo, le doy y veo que aparece una línea. Ahí quiere decir que me salí de esta parte que estoy marcando, que aparece en color azul, que se define en matemática como las celdas de trabajo. Entonces, a propósito, me estoy quedando fuera de la celda para que yo ponga aquí un input y agarre yo una sección. Ahí en la sección pongo un clic y voy a definir matriz de rotación canónica. A propósito lo voy a hacer y me salgo con otro clic hacia abajo con la flecha y ya estoy. Y ahora sí escribo mi función. Voy a definirla alrededor del eje Z. Entonces voy a poner rotar, que es la función que definimos, su corchete cuadrado y los parámetros que necesitamos, que es el ángulo. Se acostumbra a poner el ángulo de rotación alrededor del eje Z con la variable teta. Entonces voy a poner teta, ya sabemos que es escape, th, escape. Ya aparece la letra teta, coma, y después debo de definir cuánto valen los elementos del vector unitario de giro E. Entonces abro mi lista, las llaves, y pues como quiero rotar alrededor del eje X, del eje Y, la matriz de rotación canónica alrededor del eje Z va a ser 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Y de esta forma lo desplegamos y le voy a poner forma matricial. Le pongo diagonal, diagonal, matrix form y vamos a ver esta matriz. Nos da una matriz mucho más compacta que la que teníamos originalmente, porque desde luego esta es con un eje de giro E arbitrario, un ángulo de giro phi arbitrario también, desde luego. Aquí el ángulo θ es totalmente arbitrario, pero el eje de giro es alrededor de la dirección principal Z. Entonces vemos que la matriz de rotación disminuye bastante. Entonces a esto lo vamos a definir como RZ, R mayúscula, Z minúscula, por ponerle un nombre. Entonces ya tenemos la matriz de rotación canónica alrededor del eje Z. Luego vamos a hacer lo mismo para la matriz de rotación canónica alrededor del eje Y y del eje X. Entonces, perdón, vamos a control Z, vamos a copiar esta, pegamos abajo y vamos a poner primero a X. Entonces se acostumbra a poner la matriz de rotación alrededor del eje X con el ángulo alfa. Entonces escape a escape, y aquí en la lista ahora X vale 1 porque es la dirección principal y las otras se vuelven 0. Nos escribimos ahora para Y, le vamos a poner RY. Se acostumbra a poner para la rotación alrededor del eje Y la letra beta, entonces escape B, escape, y en la lista vamos a poner 0 en X, el eje de giro va a ser alrededor del eje Y, ahí ponemos en Y 1 y en Z ponemos 0. Lo ejecutamos con Shift Enter y nos salen nuestras tres matrices. Esta primera ya es la que habíamos hecho de la matriz de rotación alrededor del eje Z y nos damos cuenta de las siguientes características. Como voy a rotar alrededor del eje Z y en la última fila y la última columna está relacionado con el eje Z, vemos que son listas
o columnas o filas de ceros y unos. Precisamente aquí lo tenemos, ¿no? Ceros y unos. Eso también lo podemos observar en la matriz de rotación canónica alrededor del eje X. La primera fila ahora y la primera columna está relacionada con X y vemos que son ceros y unos. Luego nos vamos a ver la matriz de rotación alrededor del eje Y. La segunda fila y la segunda columna está relacionada con Y, entonces vemos que son 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, esos son los únicos datos que deberían de aparecer. Y además se tiene la siguiente característica, por eso los puse Z con X pegado para que observemos esto. Nos damos cuenta que además todos los términos en todas las matrices de rotación canónica es coseno menos seno, seno, coseno. En todas aparece en este orden coseno, seno, seno, coseno. Lo único que cambia es el signo. Pero para X y para Z sí es idéntico. En coseno menos seno, seno, coseno. Y para la que cambia es para Y. Por si nos lo queremos aprender de memoria, por eso se lo estoy mencionando. Nótese que también es el mismo orden coseno, seno, seno, coseno. Sin embargo, en el signo tenemos un cambio. En las dos anteriores había sido negativo y aquí es positivo. Y aquí en esta matriz de rotación canónica alrededor del eje Y, en el término de la segunda fila el seno aparecía positivo y ahora aparece negativo. Entonces es muy común que nosotros trabajemos con esta matriz de rotación alrededor del eje Z pensando en que estamos trabajando en el plano XY y que queremos rotar un cuerpo en el plano, y entonces lo hacemos alrededor del eje Z. Y esto entonces nos la vamos aprendiendo porque lo usamos frecuentemente. Cuando se necesita que saquemos X o Y, a veces se nos dificulta porque no lo usamos tanto. Entonces una manera mnemotécnica de aprendérnosla, por así llamarle, es con la explicación que les acabo de dar. Al menos yo así me la aprendí, verificando que los ceros y el 1, y es la misma información que tiene en orden coseno, seno, seno, coseno, y X y Z guardan el mismo signo, pero con Y lo hace en el seno diferente. Entonces, con esta pequeña clase ya introducimos dos conceptos: la matriz de rotación canónica para X, Y, Z, que está aquí, ¿de acuerdo? Cuando la necesitemos, aquí podemos ya socorrerla, y fueron obtenidas de la matriz de rotación en forma de Gibbs. Entonces tenemos la matriz general, la formulación de Gibbs, y a partir de ella podemos obtener cualquier otra forma de matriz de rotación, y las más ocurridas son las canónicas, la de alrededor del eje Z, X y Y. Entonces ya tenemos, como les acababa de decir, ya tenemos dos representaciones, que estas las podemos obtener también por otra ruta, otro camino, y sería a través de la matriz de cosenos directores. Esto en breve lo vamos a ver y vamos a verificar que estos resultados hayan sido correctos. De hecho, la forma más fácil de introducir la matriz de rotación general es a través de los cosenos directores. Entonces vamos a tener que verlo para que, si todavía tienen duda en cómo se obtuvo esta forma, entonces cuando veamos la matriz de cosenos directores para obtener la matriz de rotación general, les va a quedar claro. Borramos esto porque no es necesario, lo podemos quitar de nuestro programa si así lo queremos. Lo seleccionan y lo suprimen, o también con cuidado de no seleccionar la celda general, también lo pueden hacer y lo ponen aquí y lo borran. O
para asegurarnos, también lo pueden borrar por celdas. Bueno, cuando otra cuestión importante que podemos decir de aquí, ¿cuándo va a dar esto valores numéricos o cómo va a funcionar? Pues desde luego que vamos a copiar esto, control C, lo escribimos aquí abajo y vamos a suponer que me dicen que rotó pi cuartos. Entonces ponemos pi cuartos acá, vamos a decir escape, p escape, a ver, escape, p escape, entre 4, coma, alrededor de z. Vamos a poner 0, 0 y aquí un 1. Entonces lo ejecuto. Le voy a dar aquí un punto para que salga el valor numérico. Y aquí está. Bueno, creo que se veía mejor así. Entonces le voy a dar para que se haga en forma matricial. Y ya tenemos nuestra matriz de rotación. ¿Cuánto vale cuando rotamos pi cuartos? Es decir, 45 grados alrededor del eje Z. Y bueno, pues esto sí hace sentido porque es bien conocido por nosotros que coseno de pi cuartos vale 1/2 y es igual al seno de pi cuartos menos 1 entre raíz de 2, perdón. A propósito, el valor del ángulo para que verifiquemos, para que comprobemos si estamos bien en nuestra definición. ¿De acuerdo? Pero entonces esta es una manera de ver la rotación en el siguiente sentido. Que yo conozco alrededor de qué eje se hace el giro, la rotación, y cuánto roto. Y otro problema que podríamos ver es, una vez que el cuerpo rígido, refiriéndonos a la aplicación en robótica de las matrices de rotación, ya rotó y nosotros no conocemos cuánto rotó y alrededor de qué eje de giro lo realizó. Entonces esa es otra forma de ver el problema. Entonces eso también lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿para qué nos sirve esto, profe? Para ver la circunferencia de donde rota. Tengo un cuerpo y quiero rotarlo, entonces un ángulo de giro de 90 grados, alrededor de un eje bien definido. Entonces, a partir de la posición inicial, nosotros vamos a ver hasta dónde llega en la posición final a través de un movimiento de rotación. Es para que nosotros conozcamos en dónde se va a posicionar y orientar el cuerpo una vez que se le aplicó una rotación. Es para ello. ¿Pero esa matriz que nos da es esa posición? No, esto todavía falta aplicárselo a los vectores que definen la posición. ¿Dale? Okay. De lo que habíamos visto de la matriz en el principio, que habíamos visto que x igual a la rotación por el vector a. Es esta partecita la rotación. Entonces, ahora sí vamos a